tierra que en Andagua es un valle de volcanes y en el cañón del Colca mejor que el Colorado. A lo largo de los años, el reloj de la catedral ha sido parte de la historia de Arequipa. Ha sido un vigilante y mudo testigo de innumerables acontecimientos. En el año 1844 ocurre un incendio en la catedral que daña lamentablemente muchas de sus piezas. Entre ellos podemos mencionar las torres de la catedral, que fueron seriamente afectadas, y después de 1854 se manda traer por el obispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda, con su propio pecunio, un reloj de Inglaterra, Londres, 1854. Es el que pueden apreciar a mano izquierda en la torre de la catedral. Ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor. Soy de Arequipa, Señor. A solicitud del Cabildo Metropolitano de aquella época, se designó a un ingeniero en mecánica fina para realizar el montaje y mantenimiento de la estructura y mecanismo del reloj. Este ingeniero fue el señor Tomás Muñiz, quien por ese entonces era propietario de una relojería en la calle San Francisco. Es un reloj de fabricación inglesa que llegó a Arequipa en 1854. Este reloj por años estuvo al cuidado de un señor Tomás Muñiz, que era un relojero español que vivía en nuestra ciudad. Y bueno, él hasta prácticamente los últimos días de su vida estuvo al cuidado de este reloj. Este reloj tiene una particularidad que de niño, por ejemplo, a mí me decían tenía, ¿no? Y es el número 4, que son 4 barras, números romanos, pero que en realidad, bueno, nosotros, como sabemos, lo escribimos con una barra y una V, ¿no? Y entonces, de niño a mí me decían que esto era un error. Con el tiempo me di cuenta que en realidad no era un error, porque otros relojes en otras partes del mundo, sobre todo en iglesias y catedrales, tienen la misma característica del número 4. Esto parece que se explica de varias formas, pero sobre todo de una, y es de que siendo un reloj de, en este caso de una catedral, que corresponde a la Iglesia Católica, el número 4, vamos a decir con 4 barritas, tiene un sentido, porque antiguamente la palabra Júpiter, que es un dios pagano, vamos a decir, se escribía con una I y una V, Júpiter, ¿no? Y entonces, tratando de evitar esta idea de lo pagano, es que se le pone las 4 barritas y no el número romano que corresponde. Pero podemos decir en líneas generales que era para diferenciar el 4 del 6. También este reloj a lo largo del tiempo ha tenido o ha sido consecuencia de parte de la historia de Arequipa. En este sentido, por ejemplo, en la Revolución de 1950, es decir, casi un siglo después de su llegada a Arequipa, vamos a decir, las manifestaciones que hubo en la Plaza de Armas, en las que hubo disparos, alguien disparó contra el reloj de la catedral, y hasta el día de hoy se puede ver ese balazo, ¿no?, que está al lado de uno de los números. Dice un poco la tradición más que la historia que quien disparó fue un policía, y vio además a un joven de la Independencia que subía o trataba de subir por la torre de la catedral como mejor podía. A pesar que hay una pequeña puerta hasta el día de hoy en la torre que sube al reloj por la parte de abajo, todavía se puede ver, pero él trataba de hacerlo por la parte de fuera. Y en ese momento que parece que le dispara y cae, cuando va a ver el cuerpo era el de su hijo. Esto es algo que yo no he podido confirmar en una forma histórica, pero lo he escuchado siempre, entonces algo de cierto debe tener.
Ustedes van a poder asomarse a la plaza y ver a detalle ese pequeño orificio, que hasta el día de hoy no ha sido restaurado, no ha sido reparado, ya que forma parte de la historia de la ciudad de Arequipa. ...23 de junio del año 2001, ya hace 20 años, recordamos el terremoto en la ciudad de Arequipa de 8.4 grados en la escala de Richter. Este terremoto provocó muchos daños a la estructura de la ciudad, y entre ellos, la misma Catedral de Arequipa. Detrás de nosotros estamos en la Basílica Catedral y, como se recuerda, al llegar a la plaza después del terremoto, se pudo observar que ambas torres quedaron seriamente dañadas. Una de ellas se partió a la mitad y cae al interior de la iglesia. La otra torre, donde se ubica el reloj de la catedral, a punto de colapsar. La parte central de la torre se dañó seriamente y era posible que la torre cayera a la plaza o cayera al interior de la iglesia. El reloj de milagro se salvó y, bueno, lamentablemente la estructura o parte del funcionamiento se había afectado, pero que pudo luego ser reparado y hasta el día de hoy está funcionando. Soy de Arequipa, señor. La ciudad de Arequipa se caracteriza por su historia, por su cultura, por su folclore. Muchos atractivos que podemos visitar al llegar aquí a la ciudad en este momento. Pero en la Plaza de Armas, la catedral tiene un excelente monumento y dentro de ese monumento el reloj de la catedral. Sentirnos orgullosos de nuestra historia, de cada pieza, de cada lugar. Y el reloj de la catedral es un objeto que muchos de nosotros hemos podido apreciar todos los días al acercarnos aquí. Tomar un poco más de interés en este precioso detalle, el reloj de la catedral. Chinos y morenos.